Vale, hablemos de sistemas polifásicos. Tenemos, cuando hablamos de sistemas polifásicos, muchos, fásicos, fases, ¿vale? Básicamente. Tenemos realmente muchos sistemas distintos. Nosotros estamos acostumbrados toda la vida a escuchar monofásica, trifásica. Es así por una razón. Al final, energéticamente, nosotros lo más rentable y lo energéticamente más interesante es utilizar trifásica, y monofásica es lo que utilizamos a nivel de baja tensión, a nivel de usuario de casa, ¿no? Tenemos televisores, tenemos neveras, ordenadores, el cargador del móvil o de tantos otros aparatos, dispositivos. Normalmente lo utilizamos todo en monofásica, que es la diferencia de potencial que existe entre una fase de línea de alimentación y el neutro. Trifásica. ¿Por qué utilizamos trifásica? En realidad existe la bifásica, trifásica, tetrafásica, pentafásica, hexafásica, heptafásica. ¿Por qué lo de la generación o distribución de distintas fases? De un número superior a una fase. ¿Por qué la generación así, directamente? Vamos directamente, ¿no?, a ese inicio. Básicamente porque energéticamente, la monofásica, entre fase y neutro, estamos oscilando todo el rato entre valores positivos, valores negativos y un punto que pasa por cero. No mantiene energéticamente ese vaivén, ¿vale? Lo estoy diciendo así un poco también como todos los vídeos, para que se me entienda a niveles muy básicos, lo digo de una forma muy básica. Energéticamente son impulsos directamente lo que estamos teniendo, no tenemos un mantenimiento energético más o menos constante. Sin embargo, fijémonos en lo que pasa aquí en estos picos, ¿vale? Esto sería trifásica, tenemos tres fases, RST, tres fases, trifásica. Cuantas más fases generamos nosotros, por cierto, en los sistemas polifásicos, esto lo tenía que haber dicho al principio, conforme vamos añadiendo fases al sistema, las fases son equidistantes entre sí, siempre. Entonces, cuando llegamos a la trifásica, realmente, al final, si cogemos un periodo completo de una señal monofásica, son 360 grados, ¿no? Periodo completo, un ciclo completo de la señal, son 360 grados. Vale, pues si tenemos tres fases, esos 360 grados se tienen que repartir equitativamente entre las tres fases. Entonces, entre una fase y otra, 120 grados. Entre esta y esta, 120 grados. Y la última combinación de fases, 120 grados. Un ciclo completo, ¿vale? Un ciclo completo de lo que sería una fase a 360 grados. Si tenemos tres fases, el ciclo completo nos lo hace desde este corte hasta este corte, tendríamos los 360 grados, con 120 grados de desfases entre fase y fase. Energéticamente lo que estamos viendo, veis cómo a partir de aquí, ¿vale? Si miramos de aquí hacia arriba, tenemos un rizado mucho más fino. Si hiciéramos eso con una monofásica, qué mal dibujo, por Dios, bendito. Y me quedo aquí, desde este punto hasta este punto yo tengo aquí un valle. Vale, lo voy a explicar así para que se vea más claro lo que estoy intentando decir sin meterme en conceptos extraordinariamente técnicos. Todo este vacío que hay aquí es un vacío energético que no estoy rellenando. Cuando meto otra fase, tengo aquí dos vacíos. Si meto otra fase más, tenemos esto. Esos vacíos energéticos son más pequeñitos. Y cuantas más fases meta, el equilibrio energético es mejor. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué al final hemos decidido quedarnos con trifásica y no con tetrafásica, pentafásica? ¿Por qué solo llegamos hasta las tres fases? Porque usualmente en nuestros sistemas de distribución, su sistema de transporte, su sistema de generación, trabajamos con trifásica. Porque al final, energéticamente, la diferencia entre añadir una fase más o quedarnos con tres no es tan buena. O sea, no es una diferencia tan grande de pérdida energética que pudiera llegar a suponer para la red. Sin embargo, por debajo de la trifásica sí que se nota, por encima de la trifásica no es tanta la mejora, pero dices, bueno, pero no es tanta la mejora, pero se puede mejorar. Claro, pero tú ten en cuenta que luego tenemos que echar, si tenemos una fase más, tenemos que echar un cable más. Las protecciones, todos los sistemas que tenemos montados, deben de estar pensados para añadir una fase. Todo esto encarece, es más material, es más dinero, es decir, ¿por qué nos quedamos con la trifásica? Porque energéticamente es suficiente y porque técnicamente no es rentable pasar de ahí, ¿vale? Dicho esto, que al final, para llegar a lo que quería contar, me he enrollado otra vez un montón.
dicho esto, y lo de los desfases entre fases en el desarrollo temporal, nosotros cuando presentamos en una línea de alimentación de trifásica y presentamos receptores alimentados en trifásica, vamos a empezar hablando de receptores, asumimos, completamente equilibrados, consideramos que es un sistema equilibrado en carga, que es decir, que los receptores son, los componentes de cada receptor son idénticos entre sí, ¿vale? Cuando tenemos, se presentan, para estos receptores se presentan normalmente dos tipos de conexión estrella, conexión triángulo. La conexión estrella y la conexión triángulo, aquí entran dos conceptos que nos tiene que quedar muy claros. Corriente de fase y corriente de línea, tensión de fase y tensión de línea. Cuando hablamos de línea, hablamos de esta parte de aquí arriba, de la línea de alimentación, ¿vale? Yo tengo entre fase y fase, si esto es R y esto es S, la tensión RS es lo que yo llamo tensión de línea. Eso es tensión de línea. Lo pongo así en chiquitín. Tensión de línea. Por cada fase de la línea de alimentación, por aquí, por aquí, por aquí, por cada una de las fases de la línea de alimentación, lo que tengo es una corriente de línea. Corriente de línea. Esto es tan pequeñito que para verlo en el vídeo vais a tener que hacer zoom. De todas formas lo estoy diciendo, ¿no? Si nos fijamos en las fases que componen la línea, de la trifásica de la línea de alimentación, tenemos corriente de línea, la corriente que circula por cada una de las fases de la línea. Tensión de línea, la tensión que hay entre las fases de la línea. Y cuando hablamos de tensión de fase y de corriente de fase, ¿a qué nos referimos? Ahí nos fijamos aquí, en el receptor. No nos fijamos en la alimentación, nos fijamos en la carga. En la conexión en estrella tiene lo siguiente. Por aquí, ¿vale? Por poner un ejemplo, con el ejemplo se entiende todo mejor. Por aquí está circulando la corriente ¿de qué? De línea, ¿vale? De la fase R de la alimentación me viene esta corriente de línea de R, de la fase R. Cuando llega aquí, lo que está entrando a la conexión de mi receptor, por aquí, ¿qué es? Es la corriente de línea de la fase R, ¿no? Pero ahora, ¿qué corriente es la que está recorriendo a este receptor? La corriente que recorre el receptor yo le llamo corriente de fase. En estrella es lo mismo, es la misma. La corriente que recorre al receptor y la corriente que viene de la línea es la misma, coinciden. Corriente de línea y corriente de fase. Sin embargo, en la conexión en triángulo no pasa esto. Desde la línea R me viene una intensidad de línea, pero cuando llega al nodo, Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff, se los reparten las corrientes. Entonces, lo que yo tengo por aquí es una corriente de fase que es diferente a la corriente de línea, cuya relación... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Lo pongo aquí, mira, con otro rótulo. Estrella cumple lo siguiente, que corriente de fase y corriente de línea son iguales. Triángulo cumple lo siguiente, que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Ahora, sin embargo, vamos a fijarnos en las tensiones. Las tensiones en estrella, igual que hemos dicho, tensión de línea es lo que tengo, la diferencia de potencial entre una fase y otra fase de la línea de alimentación. Por eso se llama tensión de línea. Cuando yo me voy aquí al receptor, entre una fase y otra fase, tengo dos componentes del receptor que además tiene un nodo entre medias y tal. No tengo cada componente del receptor, estará sometida a una tensión de fase. Pero esa tensión de fase es completamente diferente a la tensión de línea. Porque yo la tensión de línea la tengo entre este punto y este punto, tengo una tensión de línea. Entre este punto y este punto, por aquí, tengo una tensión de línea. Entre este punto y este punto, tengo una tensión de línea. ¿Vale? Son las 3 tensiones de línea que me pueden dar por las 3 combinaciones posibles de juego entre fases de la alimentación. Sin embargo, entre este punto y este punto, yo lo que tengo es tensión de fase. Pero entre ese y ese, lo voy a poner en este otro lado, que se ve mejor. Entre este punto y este punto,
tengo tensión de línea. En estrella, la tensión de fase y la tensión de línea son diferentes. Tensión de fase es lo que cae en el componente de receptor. Intensidad de fase es la corriente que atraviesa al componente del receptor. Tensión de línea es la diferencia de potencial entre las fases de la línea. Corriente de línea es la corriente que circula por cada una de las fases de la línea. Entonces, sin embargo, en triángulo es justo lo contrario que en este señor. En estrella tenemos que la tensión de línea, a esto le voy a dar la vuelta. La tensión de línea en estrella es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Y en triángulo qué ocurre? En triángulo ocurre que yo entre una fase de la línea y otra fase de la línea tengo tensión de línea, ¿no? Entre este punto y este punto tengo tensión de línea, pero resulta que entre este punto y este punto tengo un componente del receptor. La tensión de línea en triángulo es exactamente la misma que la tensión de fase. Esta es la relación que tenemos en cargas entre una conexión estrella y una conexión triángulo. Tenemos estas relaciones. Vamos a hablar de potencias. Las potencias que se disipan, ¿no?, en los componentes. ¿Y de qué dependen? Tenemos un triángulo de potencias, ¿vale? Como ya vimos en el vídeo de trigonometría, representamos con un triángulo cuando vamos a trabajar con corriente alterna. Esta parte sería toda la energía reactiva que se nos genera, en un sentido en inductiva, en sentido contrario, compensando, estaría la capacitiva, pero en definitiva son energías reactivas. Aquí tendríamos la potencia activa y aquí tendríamos la potencia aparente. Cuando hablamos de este triángulo de potencias, tenemos la expresión general para la aparente, para la activa y para la reactiva, en trifásica, es raíz de 3, que luego veremos ese raíz de 3 realmente de dónde sale. Tensión por corriente de línea. ¿Vale? Siempre una potencia siempre la entendemos como tensión por corriente, en este caso por raíz de 3, porque estamos en trifásica. Y luego, ya digo, desarrollaré de dónde sale ese raíz de 3. En el caso de la aparente se queda así, en el caso de la activa es por el coseno del ángulo, y en el caso de reactiva, como está en el cateto opuesto, por el seno del ángulo. Esas son las expresiones generales de las potencias. Ahora bien, la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva, ¿qué son? O sea, ¿cómo las podemos definir? De una manera muy simple, yo diría, la potencia activa al final es la que se convierte realmente en trabajo, o la que aprovechamos. Es la que realmente convierte la energía que absorbe un receptor, la convierte realmente en trabajo efectivo. Eso sería lo que nosotros llamamos potencia activa. La potencia reactiva, ¿qué sería? La que no se convierte en trabajo. Es una potencia que simplemente genera, digamos, no quiero decir se aprovecha porque he utilizado lo que se aprovecha es la activa, no quiero utilizar otra vez esa palabra. No se aprovecha esa energía, pero es la energía que genera campos magnéticos, ¿vale? Es la potencia para generar campos magnéticos. Si esto lo hacemos con la analogía de la cerveza, la potencia activa dentro de la jarra es todo lo que vemos de cerveza. La potencia reactiva sería la espuma de la jarra de cerveza. Está ahí. Existe porque nosotros hemos llenado la jarra. Hemos tenido un consumo y la jarra la hemos llenado. Hay una parte que sí que nos vamos a beber, que es de cerveza, sería la potencia activa. Hay una parte que no nos sirve para nada, pero existe por el mero hecho de que hemos llenado la cerveza, que es la potencia reactiva. Y luego la potencia aparente es lo que la red ve, ¿vale? Sería el total de la jarra, todo lo que hay en la jarra. Es lo que la red ve. La red al final, cuanto más potencia reactiva tengamos, cuanto más grande sea este lado, más se va a estirar esa S, más grande va a ser la aparente. Al final, un transformador de un centro de transformación que está alimentando a una instalación tiene que hacer un esfuerzo X, tiene que entregar una energía, una cantidad de energía para alimentar esa instalación, y va a ser la potencia aparente lo que esa red está realmente viendo de
de toda la demanda. Pero en realidad hay un problema. Yo solamente voy a utilizar esto de todo eso. Porque esto realmente solo está generando campos magnéticos, que son necesarios para que ciertas cosas funcionen, para que funcione un transformador, para que funcione un motor eléctrico, pero no me sirve realmente no me aporta un trabajo útil, yo no lo estoy utilizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo tenemos en otro vídeo, tenemos un ejemplo de esto. Necesitamos hacer que esta Q, que esa energía, o sea, que esa potencia reactiva, normalmente inductiva en industria, una cantidad enorme de motores, de compresores, tal cual, que al final son elementos no puramente, pero sí eminentemente inductivos, que están generando una potencia reactiva inductiva muy, muy grande, y al final, ¿qué es lo que venimos diciendo? Que la reactiva inductiva se compensa, es decir, se reduce con algo que haga el efecto contrario. El efecto contrario lo hace la reactiva capacitiva. La reactiva inductiva se compensa con la reactiva capacitiva. ¿Cuál es el objetivo? Al final, es reducir esta reactiva inductiva con reactiva capacitiva. Conforme vamos metiendo equipos de condensadores en esa compensación de factor de potencia, esto se va haciendo más pequeñito. Cuando vamos haciendo esto más pequeñito, el ángulo se va haciendo más pequeño, el coseno de ese ángulo se va aproximando a 1 y la potencia aparente se va pareciendo cada vez más a la potencia activa. Porque la red eléctrica lo que ve es, tengo que entregar 5 panes. A lo mejor tú te estás comiendo 4, pero al final estás absorbiendo 5. Imagínate, en esa misma analogía absurda que acabo de poner de los panes, al principio tú le estabas pidiendo a la red 10 panes. Seguías comiéndote 4, pero le pedías 10. El transformador, la red, te tenía que dar 10 panes. Cuando realmente solo te vas a comer 4, ¿para qué quieres los otros 5? Vamos a eliminar esos 5 en lo máximo posible. ¿Vale? Ese es el objetivo. Entonces, la aparente es la potencia. Podríamos llamarlo de esa manera, para que podamos entender un poquito la diferencia de con qué magnitudes estamos trabajando. Vale, ahora vamos a intentar relacionar todo esto, ¿vale? He metido lo de las potencias por en medio, pero voy a volver otra vez al tema de las tensiones y corrientes de fase y de línea. Lo que vamos a trabajar aquí, ¿vale? Es cómo determinar un diagrama fasorial y vamos a ver de dónde sale, vamos a intentar analizar todo esto con números complejos para ver también ese raíz de 3 de dónde sale, por qué el raíz de 3. ¿Vale? Nosotros hemos dicho, en una red de un sistema polifásico, trifásico concretamente, tenemos lo siguiente. ¿Dónde lo dibujo? Aquí mismo. Hemos dicho que tenemos fases equidistantes entre sí. Si tenemos 3 fases, vamos a imaginar que esto está en un espacio euclídeo ortonormal, vamos, ¿vale? Entonces esto estaría aquí. Si yo aquí planto el 0 grados y me planto una fase justo ahí, tendría mi fase R, mi fase S, mi fase T. La planto está en 0 grados, como distan entre sí 120 grados, de aquí a aquí yo tengo 120 grados, de aquí a aquí tengo 120 grados, de aquí a aquí tengo 120 grados. Vengo hasta aquí, esto está, lo dicho, a 120. Esta de aquí, si miro hacia aquí, está a 240 grados, o lo que es lo mismo, si miro al revés, a menos 120 grados. ¿Vale? Entonces, lo pinto de otra manera. Lo pinto así. Si lo que estoy representando con estos vectores en el diagrama fasorial, vamos a aprender a hacer un diagrama fasorial. Estoy representando tensiones con fasores. Yo tengo un módulo y tengo un determinado argumento que voy a expresar en complejos. Hemos dicho tensión de fase, ¿vale? No la tensión, casi se me va la tapa por ahí. No la tensión que tengo, la diferencia de potencial que tengo entre una fase y otra fase, sino la tensión de una fase única. Esa fase única siempre va a ser, como hemos dicho, aún así estamos hablando de diferencia de potencial.
La fase tendrá un potencial determinado respecto a qué, respecto a un valor absoluto, respecto al cero. ¿De dónde sale el cero o qué llamamos al cero? El cero le llamamos, sería nuestro neutro, ¿vale? ¿De dónde surge el neutro? Pues por ejemplo, en la red de distribución pública, aquí en España, el neutro sale en los centros de transformación, los transformadores de potencia que tienen los centros de transformación, tienen dos tipos de puesta a tierra, ¿vale? Tienen una puesta a tierra de protección, que es para, como su nombre indica, para las protecciones. Todos los elementos metálicos que hayan dentro del centro de transformación, incluso la carcasa del transformador, todo eso va recogido en una línea de protección que tiene una puesta a tierra. Pero luego hay otra puesta a tierra, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Hay otra conexión a tierra realmente, que es lo que le llaman la conexión o la tierra de servicio. La tierra de servicio es donde se conecta en el secundario del transformador. El primario suele tener una conexión en triángulo y el secundario una conexión en estrella, que es el lado de baja tensión. El lado de baja tensión del punto central de la conexión de la estrella es de donde se saca el neutro, ¿vale? Es donde sale de ese punto de conexión, sale directamente a una puesta a tierra. Esa puesta a tierra no sirve para hacer una protección, esa puesta a tierra sirve para establecer, de alguna forma, el valor sobre el cual van a oscilar las otras, es el valor de referencia, es ese cero sobre el cual las otras fases van a oscilar. Dicho esto, cuando hablamos, vuelvo otra vez, recojo cuerda, cuando hablamos de tensión de fase, estamos diciendo en baja tensión, de manera normalizada, aquí en España tenemos 230 voltios entre fase y neutro y 400 voltios entre fases. Vale, pues entonces, mis tensiones de fase son todas tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase, que son 230 voltios. Y ahora cada una, ¿vale? Eso sería mi módulo. En el diagrama fasorial es lo que mide el fasor, la flecha, el largo de la flecha, el equivalente a esos 230 voltios. Pero luego, como digo, lo expresamos con números complejos, tenemos un argumento. Ese argumento, por ejemplo, de la fase R está en 0 grados. La fase F, la fase T, he visto la F aquí y he dicho F. La fase T está a 120 grados. Y la fase S, ¿vale? La R, la S y la T. La R, 230, 0 grados, la T, 230, 120 grados, y la S, podemos ponerlo de una manera o de otra, ¿vale? Si seguimos así, sería 230 grados, 230 voltios, 240 grados, que serían 120 hasta aquí y 120 más hasta aquí. Pero normalmente se denota como menos 120, por lo que he dicho antes. Si voy al revés, en este sentido voy del 0, 120 y 120 más 240. Pero si voy en el sentido opuesto, del 0 menos 120, también llego aquí, ¿vale? O sea que tanto si ahora cuando hagamos los cálculos en la calculadora metemos 240 grados como si metemos menos 120, nos va a dar el mismo resultado porque estamos dentro de la misma circunferencia. Vale. Ahora bien, tensiones de línea. Luego con otro chupicolor. Tensiones de línea. Cuando hablamos de tensiones de línea, y antes lo he explicado, es la diferencia de potencial que tenemos entre una fase de la línea y otra fase de la línea, ¿no? Y como tenemos tres fases en la alimentación, porque estamos hablando de trifásica, tenemos tres combinaciones posibles. Entre la R, S y T, que son las tres fases que tenemos, bueno, esto primero lo pongo así, el otro color inchi lo voy a utilizar en el diagrama fasorial. Tenemos URS, UST y finalmente la UTR. Tres combinaciones posibles. Estos serían, aquí tenemos representadas y explicadas las tensiones de fase, pero ahora, ¿qué pasa con las tensiones de línea? Las tensiones de línea, así como las tensiones de fase, es la diferencia de potencial entre la fase y el neutro. 230 voltios respecto a ¿qué? Respecto al cero. Y ya sabemos de dónde sale el cero. Cuando hablamos de tensión de línea, es diferencia de potencial entre las fases de la alimentación trifásica. Cuando hablamos de URS, ¿qué es? UR menos US. UST, ¿qué es? US menos UT. Y UTR es UT menos UR. Como ya las tengo aquí representadas y ya sé cuáles son, simplemente lo pongo ahí. URS será, UR es tensión de fase a 0 grados menos
US, que es tensión de fase, a menos 120 grados. UST. US es tensión de fase a menos 120 grados, menos UT, que es tensión de fase a 120 grados. Y finalmente, UT es tensión de fase a 120 grados, menos UR, qué feo, que es a 0 grados. Cuando ponemos eso en la calculadora, de repente nos sale un numerito que casualmente es raíz de 3 veces la tensión de fase. En todas las operaciones nos va a dar casualmente 1,47 o algo así, no me acuerdo del resto de números, pero es 1,47 tal, por 230, ¿vale? Nos va a dar justo a esa relación, de ahí sale el raíz de 3, es raíz de 3 veces UDF, el valor que nos va a dar, que curiosamente es el 400, igual no, perdón. Y como estamos hablando de complejos, estamos expresándolo en forma polar, eso va a ser el módulo de cada uno de ellos y un argumento, ¿vale? El primero nos va a dar 30 grados, si no recuerdo mal, el segundo menos 90 y el tercero 120. Raíz de 3 veces la tensión de fase es la tensión de línea. Y en todas vamos a tener esa misma relación, ¿vale? Ahora, esto que estoy planteando aquí, por seguir con el diagrama fasorial, yo ahora estas tensiones de línea las intento meter en el diagrama fasorial y ¿qué es lo que tengo? Lo voy a hacer a ojo, entonces no va a ser pero es más o menos aproximado. Por ejemplo, URS. URS dice que está a 30 grados. Si aquí tengo el 0 y más o menos el ángulo recto es así, esto sería la bisectriz a 45 grados, pues un poquito menos. Por aquí. Ahora, ¿cómo de largo? Hombre, es raíz de 3 veces más largo que estos que ya tengo dibujados. Entonces, pues, un poquito más largo, ¿no? Porque estamos hablando de que si estos son 230, esto mide 400, por decirlo de alguna forma. Y esto sería URS, que está a 30 grados. El siguiente, UST, dice que está a menos 90, es decir, aquí hacia abajo. Qué feo queda que se te... Bueno, no lo voy a volver a repetir, ¿vale? Pero esto no debería de pasar, queda muy feo, no me lo hagáis en los exámenes. Esto es UST. Y qué feo. UST menos 90 grados. Y el otro nos dice que está a 120, no, 150. Esto lo he puesto mal. Menos mal que me he dado cuenta. 150. Además es que lo he mirado en la hoja y aún así no me he fijado en ese. 150, perdón. Pero no puede caer encima de este. Es un poquito más para acá. UTR. A 150. ¿Vale? Volvemos otra vez a lo mismo. Hay un pequeño... Las tensiones de línea están también desfasadas, 30 grados todas, respecto a las tensiones de fase. Y igualmente son equidistantes entre ellas. Es decir, desde aquí hasta aquí hay 120 grados también. Desde aquí hasta aquí hay 120 grados también. ¿Vale? Se mantiene la equidistancia, pero con un pequeño desfase respecto a las tensiones de fase. Bien, todo esto que acabo de hacer, aquí y aquí, es teniendo en cuenta algo que se conocen como secuencias, pero tenemos dos tipos de secuencia. Secuencia dextrógira y secuencia levógira. La secuencia dextrógira es precisamente esta, donde yo tengo RST, ¿vale? Tengo así dispuestas las fases. Esa secuencia de fases es realmente de cómo nosotros conectamos, ¿no? Depende de cómo nosotros realicemos esas conexiones. Si yo intercambio de las 3 fases, yo cojo un motor, una carga, intercambio una fase por otra, el motor gira al revés. Entonces, que gira al revés significa
que si yo aquí planto mi tensión de fase R, la que tengo aquí y la que tengo aquí, aquí ahora tendré mi tensión de fase S y aquí tendré mi tensión de fase T. Les he dado la vuelta. Ahora, en lugar de ir en secuencia directa, que además se corresponde con estos, voy en secuencia inversa. Y la secuencia inversa nos plantea exactamente lo mismo. Cuando tenemos en secuencia inversa las tensiones de fase, no sé por qué he cambiado de ROTU, si aún no iba a hacer esto. En secuencia inversa hacemos lo mismo. Tengo tres combinaciones posibles. Las mismas tres combinaciones entre fases. Pero ahora, cuando voy a coger la UR, tengo tensión de fase 0 grados menos US, que es tensión de fase a 120, y vemos aquí la diferencia ya. En secuencia directa, URS era tensión de fase a 0 grados menos tensión de fase a menos 120 grados, porque venía hacia aquí. En secuencia inversa, URS es tensión de fase a 0 grados menos tensión de fase a 120, no menos 120. Esto nos va a seguir dando un raíz de 3, tensión de fase, como un módulo, pero en lugar de 30 va a dar menos 30. Y con esto el resto. ¿Vale? Va a cambiar, se va a mantener la equidistancia de 120 grados entre cada una de las tensiones de línea, y se va a mantener también ese desfase de 30 grados respecto a las tensiones de fase, pero en este caso lo que cambian, nos cambian los signos, porque en lugar de ir, lo que digo, ¿no? Si conectamos un motor trifásico y permutamos dos de las fases, pues el motor en vez de girar a derechas gira a izquierdas, secuencia directa o secuencia inversa. Aquí tendremos, por ejemplo, la URS a menos 30. Aquí es a más 30 y aquí sería a menos 30. URS a menos 30. Luego tendríamos a menos 90, no, perdón, a 90, es decir, aquí arriba, tendríamos a UST. Y a menos 150 a UTR. ¿Vale? Ya hemos visto, como introducción a los sistemas polifásicos y a la trifásica, esto me parece suficiente y además condición necesaria e indispensable para poder entender todo lo que viene, ¿no? Primero tenemos que entender que existen, voy a hacer resumen ya, existen sistemas polifásicos. Y dentro de ello significa que poli son varias fases. Entonces, la monofásica es una fase respecto a una referencia, a una diferencia potencial simple entre fase y neutro. La bifásica, dos fases, más el neutro. Trifásica, 3 fases, neutro. Tetrafásica, 4 fases, más neutro, etcétera, etcétera. Nos quedamos con la trifásica, como he comentado al principio, porque técnica y energéticamente es lo más recomendable. Después de eso, vemos que todos los componentes, todos los sistemas polifásicos mantienen una relación equidistante entre las fases. Cuando hablamos de trifásica, la equidistancia se mantiene en 120 grados entre cada una de ellas, sumado es el círculo completo, 360. ¿Vale? Luego, respecto a las cargas y lo que nosotros debemos de entender en esa diferencia entre tensión de fase y tensión de línea. Tenemos conexiones, principalmente conexiones estrella, conexiones triángulo. En las conexiones estrellas se da y se cumple que la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Sin embargo, difiere la tensión de fase de la tensión de línea. Y en triángulo pasa justo lo contrario. La tensión de línea y la de fase acaba siendo lo mismo y la corriente de línea difiere de la corriente de fase. Porque nosotros entendemos como corriente de línea a la corriente que circula por cada fase de la línea de alimentación, a tensión de línea
a la diferencia de potencial entre las fases de la línea de alimentación. Y cuando hablamos de fase, de tensión de fase o de corriente de fase, hablamos de las corrientes y caídas de potencial que se producen en cada uno de los componentes de la carga. Es la forma más fácil de entenderlo. Aunque cuando hablamos de tensión de fase, precisamente partiendo de este principio, estamos hablando de esa tensión monofásica, por ejemplo. Nosotros nos acostumbraremos a que estamos en España, vamos a trabajar a 230 voltios entre fase y neutro, que sería una tensión de fase, y 400 voltios entre fases, que es lo que entendemos como tensión de línea. Y ahí es donde viene este planteamiento. Debemos entender la diferencia entre secuencia directa y secuencia inversa, y en esa secuencia directa nosotros siempre en la disposición de esas tres fases, R, S y T, tenemos a la fase R, si la plantamos por ejemplo, aquí lo hemos plantado directamente a 0 grados, ¿vale? Esto es cuando, no sé si esto lo voy a meter en el vídeo de los transformadores, cuando veáis el vídeo de los transformadores lo sabréis. Existe una cosa dentro de la nomenclatura de la designación de los transformadores que se llama índice horario. Eso significa que a lo mejor no partimos del cero, ¿vale? Yo para explicar esto he partido de cero en estas fases y a partir de ahí lo dibujo todo. Parto de una tensión de fase R en 0 grados y a partir de ahí lo dibujo todo. Como sé que son equidistantes y son tres fases, tienen 120 grados entre ellas. En sentido dextrógiro o sentido en secuencia directa va RST, ¿vale? Entonces yo entre la R y la T, aquí tengo 120 grados de diferencia, entre la T y la S tengo 120 más, que son 240, o si esto lo hago al contrario, menos 120. En la secuencia inversa giro de forma levogira, RST. Entre la R y la S tengo 120 grados de diferencia, entre la S y la T otros 120, que esto estaría a 240, o, si voy en sentido contrario, a menos 120. Y luego, ¿de dónde sale esa relación que estamos utilizando y que, por ejemplo, arrastramos incluso a las potencias del raíz de 3? ¿El raíz de 3 de dónde sale? Sale precisamente de establecer, de hacer esas diferencias de potenciales de las tensiones de línea. En la tensión de línea, ¿qué tenemos? Una tensión siempre es una diferencia de potencial. El potencial de un punto menos el de otro. Pues URS, ¿qué será? Esto es una tensión de línea, que es la diferencia entre una tensión de fase y otra fase. Tensión de fase y otra fase. Tensión de fase y otra fase. Simplemente estamos cogiendo los valores que nosotros ya hemos establecido, tanto para la secuencia directa como para secuencias inversas, y al final, cuando hacemos la operación, la relación que nos sale es casualmente raíz de 3 veces mayor que esa tensión de fase que tenemos en los módulos. Dicho esto, y explicadas también ya de paso las potencias, el triángulo de potencias, ahora podemos hacer un ejercicio de cargas desequilibradas con su diagrama fasorial. Ole, 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 ole.